Hola, qué bueno verlos por aquí de nuevo, visitando el canal donde podemos aprender aunque sea un poco. Vamos a hablar hoy sobre los transistores. Ellos tienen tres pines, tres patas, tienen varias formas. Por ejemplo, tenemos uno así como este, aquí tenemos otro. Algunos tienen un huequito porque es para conectarlo a un disipador de calor con un tornillo y un aislante para que no haya contacto entre el metal y la parte de atrás que llaman tap. También los tenemos de esta forma. Hay diferentes números porque ellos pueden controlar con un pequeño voltaje y amperaje en la base, porque ellos se controlan por la base. Lo vamos a mostrar ahora en un simulador, la característica y todo eso de conexión para que puedan entenderlo y ustedes mismos puedan hacer sus conexiones. Hay de este tipo, de esta forma. Para saber, por ejemplo, cada patica se llama emisor, una base y una colector. Este orden no lo tienen todos los transistores. Eso entonces hay que buscarlo en una hoja de datos que llaman datasheet del fabricante, donde nos indica cuál de las patas sería la base, colector y emisor. Así, de esta forma es como lo vemos en una forma de gráfico, en esquema. Todos los que traen una flechita, eso significa que es el emisor. De todas maneras lo vamos a ir viendo poco a poco. Tengo uno acá en la mano de este modelo, este más o menos creo que es el 2N3055, que es de 15 amperios para 150 vatios. Aquí tengo este otro modelo. Claro, no todos los que tengan tres patas tienen que ser necesariamente algún tipo de transistor. Puede ser un SSR, puede ser un triac. Por eso tenemos que ver un número que tiene arriba. Ese número es el que nos indica si es un transistor o no en la hoja de datos. Bueno, hablemos de los transistores, en este caso NPN y PNP. Esos son los que hablaremos en este tutorial. Traen tres pines: base, colector, emisor. Y lo podemos comparar a una llave de agua, porque controlando acá la manecilla en la parte de arriba podemos controlar el paso de agua, una entrada a una salida. Y lo podemos comparar también a un relay. ¿Por qué? Porque con un pequeño voltaje y amperaje en la bobina, que equivale a la base, podemos controlar un alto voltaje o alta corriente en las otras puntas de los platinos. Este es el código de este transistor 2N3904. Este son de 200 miliamperios y es de poquito voltaje. Eso nos lo dice de todas maneras el libro. Aquí tenemos los dos tipos que vamos a hablar. Uno es NPN y el otro es PNP. Y vamos a ir grabando algunas cosas para que podamos conectar. Gráficamente tenemos acá este dibujito. Cuando lo veamos sabemos que estamos hablando de un transistor. Aquí está la base. Con un pequeño voltaje y amperaje en la base podemos controlar el paso de un alto voltaje o alto amperaje del colector al emisor o del emisor al colector. Eso va a depender de si es NPN o si es PNP. Aquí están los tres pines. En este otro dibujito vamos a ver unos datos que les doy para que podamos ir grabándolos. Si el transistor es NPN, significa que en la parte del medio indica positivo. Quiere decir que la base del transistor la vamos a controlar con una señal positiva de la fuente. Y si es PNP, significa que este transistor se va a controlar por el negativo, con la señal negativa. Y vemos también el dibujito. El dibujito tiene una flechita que va saliendo y el PNP la flechita va entrando. Eso nos indica la dirección en que vamos a conectar, polo en que vamos a conectar el transistor. Vemos que la flechita sale, significa que es un NPN. Cuando la flechita entra es un PNP. Esa es una manera de entender su conexión, porque dependiendo de eso tenemos que polarizar el transistor. Polarizar el transistor para que trabaje correctamente, sea el NPN o el PNP. En este dibujito vamos a ver la conexión de él. Vamos a grabándonos varias cosas. Por ejemplo, si es NPN, ya dijimos que la P significa que la base es positiva. Entonces tenemos aquí base positiva.
con un pequeño voltaje en la base, vamos a controlar el paso de corriente. Pero ¿hacia dónde? Esta flechita nos indica la dirección en que va el voltaje positivo. Lo vemos acá. Si es NPN, significa que la corriente va, el positivo va del colector al emisor. Lleva esa dirección que nos indica la flechita. Quiere decir entonces que el emisor lo vamos a conectar al negativo y el colector, el polo contrario, va hacia el positivo. Eso lo vamos a ver ahorita en la conexión acá. También vamos a grabarnos ciertas cosas, miren, porque quiero mencionarles que podemos grabarnos su funcionamiento con varios tipos. Por ejemplo, vamos a hacerlo de esta forma también. La flechita nos indica que si va saliendo, nos recordamos, es NPN. Si la flecha sale, NPN. Si la flecha entra, es PNP. Ese es un dato. Otro dato sería, si dice NPN, ok, quiere decir que el medio es la base, se controla por el positivo. Aquí está base positiva. Hay unos que trabajan juntos. La base y el colector siempre tienen el mismo polo. Y si este es positivo, el emisor es contrario, es negativo, tiene un polo negativo. Eso lo vamos a ver ahorita en el dibujo. Y si la base es positiva, el colector es positivo. Esto nos indica la dirección que va a la corriente. La corriente va del positivo a negativo. En este caso sería de colector a emisor. También iría de la base al emisor. La corriente lleva este sentido de positivo a negativo y de positivo a negativo. Lo vamos a ver acá en el dibujito. Tenemos este ejemplo de una batería de 12 voltios DC y vamos a conectar este transistor que, como tiene la flechita hacia afuera, quiere decir que es un NPN. La P nos indica que vamos a controlarlo por la base. La base es positiva, aquí la tenemos. Del polo positivo pasa el switch. De todas maneras, ahorita lo vamos a ver en un simulador. Este es un gráfico. Pasamos el switch. Hay que bajarle la corriente con una resistencia de 1K para 12 voltios. De todas maneras, eso depende del tipo de transistor. Y le ponemos también una corriente opuesta, en este caso negativa, para obligarlo. Claro, más o menos de 10K en adelante. A veces también 8K en adelante. Eso es para obligar el transistor a apagarse cuando aquí está abierto. Bueno, vamos a ver más bien el simulador para que vayamos viendo su funcionamiento. Aquí tenemos la conexión del PNP. El PNP significa que la base es N negativa. Si la base es negativa, el colector también, y el emisor es contrario, sería positivo. Y aquí vemos la conexión. El emisor lo conectamos al polo correspondiente. Si aquí dice que es positivo, conectamos el emisor al positivo. Y estos dos otros señores, la base y el colector, lo conectamos al negativo, como lo vemos acá. La carga siempre va entre el colector y el polo correspondiente. Bueno, en algunas ocasiones, porque por ejemplo para una fuente de poder es bueno conectar, se utiliza más que todo el otro, el NPN, y conectamos contrario, como lo vemos acá en el dibujito, pero eso ustedes lo van a ver más adelante con la práctica. Bueno, vamos a darlo aquí. Ahora vamos a pasar al simulador. Ok, por aquí tengo ya el simulador hecho. Tenemos el transistor con la flechita hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Que es un transistor NPN. Vamos a controlar la corriente por la base. Y vamos a hacer un cambio aquí. Pongamos corriente aquí. El motor está girando con 2K. Tiene 540 miliamperios. Nos controlamos por la base. Si aumentamos la corriente de la base, aumentamos también el paso de corriente entre el colector y el emisor. Vamos a bajarle la resistencia para que meterle más corriente, pero eso tiene un límite, porque si es mucho podría explotar el transistor, puede quemarse. Si le subo la resistencia, si la subo, está muy lento. Quiere decir, porque es como estamos abriendo, cerrando la llave para que pase más o menos agua. ¿Qué pasa? Vamos a ponerlo aquí que explote. Vamos
a ver simulación, explosión. Ahí está en explosión. Vamos a ver qué pasa si le bajamos demasiado la resistencia. Va a explotar. Si le ponemos a 0, explotó esta resistencia y el switch, porque pasó por aquí mucha corriente. Entonces eso es lo que tenemos que cuadrar. ¿Cuánto es la mínima resistencia que le vamos a poner? Vamos a apagar, volvemos a encender. Bueno, vamos al detalle. El que dice NPN quiere decir que el emisor lo conectamos al polo negativo. El emisor va al negativo y ponemos la carga del lado del colector. Eso es conveniente, ¿por qué? Porque si ponemos la carga de este lado, se puede colocar también, solo que la corriente que pasa es menor. Aquí lo vemos en este otro lado, para que ustedes vean. Pasamos el switch, vamos a apagar este. Vamos a más bien a subirlo a 2K para ver un poquito más la diferencia. 2K aquí, y ponemos aquí 2K también. 2K y 2K, a ver cuál consume más, a ver cuál tiene mayor. Este tiene 3.26 voltios y este 4.28. ves que este tiene más, por aquí circula más corriente si conectamos el emisor directo a la fuente y la carga del lado del colector. Y aquí lo tenemos también polarizado. Miren, dijimos que si la base es positiva, el colector también, y la corriente va del colector, la flechita no lo dice, la corriente va del positivo al emisor, de positivo a negativo. Igualmente la base va de positivo a negativo. Eso lo vemos acá. Ahora vamos con el otro, el PNP. Pasamos el switch y el PNP significa que la base la controlamos por el negativo. Aquí lo tenemos, controlamos la base por el negativo. El colector lo conectamos a positivo. Aquí lo vemos en el gráfico. Esta es la resistencia contraria, para que cuando yo apague la base se me pueda apagar también, se me pueda cortar toda la corriente por aquí por el transistor. Y aquí vemos los dos ejemplos. Si es PNP significa que la corriente va del emisor al colector, y el colector, como es negativo, vemos aquí donde hay más voltaje. Por ejemplo, en este caso este tiene 321. Note que la diferencia aquí es donde colectamos la carga. Yo colecté la carga es del lado del colector, mientras que aquí la estoy colocando del lado del emisor, pero el sentido de la corriente es la misma. ¿Ves? Si conecto el emisor directo a la fuente y la carga la pongo del lado del colector, me está dando 321. Ahora, si aquí pongo el emisor del lado de la carga, hay menos voltaje. Por eso que yo recomiendo siempre que coloquen el emisor directo al polo y la carga del lado del colector. Así circula mayor corriente y mayor voltaje. Más adelante les muestro otros circuitos prácticos para poder utilizar estos transistores. Donde vemos la amplificación de un transistor, la vemos aquí, miren, con una pequeña corriente de base, que en este caso vamos a poner con 3 miliamperios, controlamos 320 miliamperios. Incluso puede ser más, solo que sea el consumo de este motor. Con un poquito de voltaje que le metemos en la base, podemos controlar un alto voltaje entre colector y emisor, entre emisor y colector, dependiendo. Bueno, más adelante les muestro otras maneras de conectar el transistor, lo que llaman el Darlington, que es para aumentar un poquito más la señal. Y bueno, pero eso será un tutorial futuro, por eso les pido que se puedan suscribir para nuevos videos con otros componentes de electrónica, porque todavía faltan muchos componentes más. Faltan los triac, faltan los SCR, falta la combinación de todos estos con otros circuitos integrados. Todavía falta mucho que cortar en electrónica. Espero que se puedan suscribir, les pueda servir el tutorial. Nos vemos, chao.